y el tema pues es abierto y tan abierto está que todos hoy en día nosotros estamos rodeados de política. A través de la radio, la televisión, la universidad, en todas ellas y en la misma empresa hablamos de política. Pero, como decía más Weber, no necesariamente se sabe de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque la política tampoco es todo, como algunos presumen, sino que tiene ciertos elementos que la caracterizan. Y la política, como concepción, ha ido cambiando a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Esta exposición la he dividido en tres partes. La primera parte, pues, voy a trabajar unas categorías esenciales sobre política, justicia, el término de idiotez que interesa, y el bien, y por supuesto la ética y la deliberación. Esto nos conllevará a hablar un poco en el campo de la deliberación, a buscar la pluralidad moral, para luego tratar de rescatar una idea que viene desde los griegos, que es precisamente la deliberación, y que la trabaja muy bien nuestro amigo Aristóteles, pero que los griegos la plasmaron y la plantaron esencialmente. Esta idea de la deliberación o democracia deliberativa, como hoy se conoce, pues se ha empezado a desempolvar a partir de los años 90, hecho por la cual ha cobrado mucha actualidad hoy por hoy, entre otras cosas. Entonces, una vez delineado estas tres líneas de las cuales hablaré, pues surge una hipótesis, ¿no? ¿Es posible desde el punto de vista de la democracia deliberativa crear un ambiente propicio para que se logre por lo menos la paz y la justicia y el progreso que estamos esperando en Colombia? Esa sería una pregunta que queda abierta para tratar inclusive de debatir en torno a ello. Bueno, como habíamos dicho, entonces la política ha estado desde los griegos. No obstante, la política ha ido mutando a lo largo del tiempo, manteniendo ciertas características, adecuándose a los debates que en cierta época han tenido con respecto a los asuntos públicos o los asuntos de la polis en aquel entonces que estábamos en Grecia, o de los asuntos comunes que nos conciernen. La política también nos concierne a todos. Lo que ocurre hoy es que la gente piensa que la política es algo alejado, algo que no nos concierne, pero en realidad lo que se quiere mostrar es que la política sí nos concierne, y entenderla hoy por hoy es importante, porque muchas veces también el malentendido respecto a lo que es la política hace que la gente crea que la política no es importante. De allí que los griegos hacían una gran diferenciación. Por eso partían de la idea de la polis. La polis implicaba para ellos varias cosas, porque de allí venían varias palabras, política, pero también venía el nombre de policía. Pero fíjense que la polis surge y se empieza a desarrollar en la antigua Grecia como un espacio muy distinto, como los griegos concebían a la barbarie. Es decir, era totalmente, mientras los demás pueblos vivían en la guerra, ellos abrieron la polis. En este caso, tenemos que eso se dio precisamente a nivel de Atenas. Atenas, digamos así, es el mejor ejemplo en donde se empieza en este momento a deliberar. En Grecia se empieza en asuntos de política. El primer concepto básico, y que hoy en día también está, es la justicia. Es la primera preocupación que tienen los griegos. Y esa es una discusión que también tenemos actualmente y no ha desaparecido. Seguimos hoy debatiendo sobre qué es la justicia. Algunos hablan de justicia social, otros hablan de justicia distributiva, otros hablan de justicia retributiva, en fin.
Pero la justicia era la mayor preocupación de los griegos en esa época. Y eso estaba ligado precisamente a lo político. Platón estaba preocupado por lo justo y Aristóteles ni se diga desde un punto de vista de la recesión política. La política entonces, de alguna forma, se ligaba con lo que era una ciudad justa o un gobierno justo, estaba ligado esencialmente con la polis. Podemos observar. Bien, la noción, otra noción que tenemos, además de la justicia, que trabajaron muy bien los griegos, es la noción de bien. Fue un tema que lo trabajaron bien desde el punto de vista político, pero el bien entendido no como el bien común, sino como lo que como cierta virtud para una buena vida. Fíjense que los griegos tienen una concepción que es muy distinta en términos políticos con lo que en la modernidad entendemos como política. La política para los griegos era todo lo constitutivo, no era solo el ámbito del gobierno y tampoco era el ámbito del Estado. Los griegos no pensaban en el Estado, no existía esa noción. La política para los griegos era el espacio de interacción con los otros, obviamente dentro de los márgenes que para los griegos eran los otros. Hago énfasis en esta parte. La política para los griegos era la interacción con los otros. Para los griegos y el ciudadano no era, por supuesto, el esclavo ni el extranjero, solo el ateniense era el ciudadano. Y también está lo que Hannah Arendt dice que era el principal principio político que ellos trabajaron en este momento, que era el concepto del entonces en política trabajaron con el concepto de justicia, con el concepto del bien, pero también tenemos ahora el concepto de la libertad. La libertad. La libertad, como podemos observar, este momento de los griegos está presente en la política. Es un tema siempre de la política. Las luchas políticas han sido ligadas con la libertad. Y con la libertad uno podría relacionarla con la igualdad. Por lo tanto, el elemento primario es siempre el tema de la libertad. Los pueblos que de cierta forma se liberaron de ciertas subyugaciones o ciertos dominios fueron por buscar la libertad, la igualdad que viene después o viene en un gobierno a la par. Y si yo le niego a alguien su libertad, también entonces le estoy negando su condición de igual. Y en esa forma, nosotros, el elemento libertad para los griegos estaba ligado con la igualdad. Hay un concepto básico también que encontramos que forma parte de la herencia de los griegos hoy por hoy y es el que Aristóteles nos plantea con el sum politikon. La concepción de Aristóteles era que no éramos seres sociales, porque los seres sociales son aquellos que viven en una tribu, en una familia, que puede ser también la familia, entre otras cosas, ¿no? La concepción de Aristóteles va mucho más allá, es mucho más elevado, porque tiene relación con el uso de la palabra. Aristóteles nos dice, los hombres, a diferencia de otros seres que también viven en el planeta, en la Tierra, oígase bien, que también viven de manera social, tienen o tenemos, nosotros tenemos la capacidad del uso de la palabra. Y la capacidad del uso de la palabra nos permite a nosotros distinguir lo justo de lo que no es justo, lo bueno de lo que no es bueno. Y eso para Aristóteles hace la diferencia. Es que los seres humanos, en que los seres humanos se constituyan políticamente. Nótese entonces que desde los griegos la política tiene relación con la deliberación.